Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rainer Hernández, soy actor y me acompaña a mi derecha está el director de Perséfone Teatro, Adonis Milán. Por acá atrás está Israel Rodríguez, escenógrafo, y Asuan Frometa, actor. Somos el equipo que ha estado trabajando en el presente proyecto de Perséfone Teatro. Me refiero a la obra El Montaplatos de Harold Pinter, un proyecto en el que venimos trabajando hace más de 4 meses y que en estos momentos nos encontramos ofreciendo ya la temporada de funciones. Y nada, estamos por acá, agradecerle antemano al Instituto de Activismo Hannah Arendt por la oportunidad. Y estamos acá para realizar el desmontaje de la obra, el montaplatos, y para que conozcan un poco los pormenores de lo que fue y sigue siendo el proceso y conozcan detalles a propósito de eso. Entonces, nada, yo creo que vale la pena que Adonis comience hablando un poco sobre el proyecto, cómo se inició, cómo se comenzó a concebir, ¿no? este proyecto como tal. Bueno, primero que todo, yo quiero reiterar el agradecimiento a Instar por darnos nuevamente este espacio acá. A falta de... está cubriendo un espacio importante en la cultura cubana, un espacio importante desde el marco independiente, está cubriendo ese espacio para visibilizar la labor del arte, de la cultura independiente, aquella cultura que no se muestra en las instituciones, aquellas historias que no se muestran en las instituciones. Y Perséfone Teatro pertenece a eso. Pertenece también a los grupos que están censurados y que permanecen en el ostracismo, o los artistas que están censurados y permanecen en el ostracismo del gobierno. Le doy las gracias y me gustaría comenzar a hablar del montaplatos. Cómo empezamos a trabajar. Yo, en cuanto llego a Cuba, a mediados de este año, en junio, quería montar un texto de Harold Pinter. Hace rato me interesaba trabajar con la dramaturgia británica contemporánea y quería montar El Conserje. El Conserje era un texto también de Pinter, un texto que hablaba de 3 personajes y encerrados en una situación absurda. Digamos que todo el teatro de Pinter está marcado por el teatro del absurdo. Pinter bebe de Samuel Beckett y creo que digiere también el absurdo de una manera muy particular. Y terminamos haciendo, por una cuestión del éxodo también, ahí había actores que se iban, se fue Roinier Ledea, que se tenía que ir del país. Bueno, terminamos quedándonos haciendo el montaplato, se terminó quedando Rainer Hernández y Asuan Frometa, y empezamos a hacer el montaplato. El montaplato es una obra que habla de 2 asesinos que están esperando cumplir una misión. Una misión que no se sabe cuál es, que no se sabe cuándo va a llegar. Y nada, se empieza a desencadenar lentamente una situación absurda desde los textos que aparentemente no dicen nada hasta el propio montaje que refuerza esto. Digamos, la obra fue concebida para un espacio reducido, con una capacidad máxima de 30 espectadores. Digamos que desde el 2021 Perséfone Teatro está trabajando en casas, en este caso mi casa, las casas donde he vivido y la casa de una amiga. Ahí estrenamos espectáculos como Hojas y Hierbas, Tom, en el 2021. Después estrenamos el drama histórico Ricardo II, que fue un cacasero mucho más grande, y terminamos haciendo Huey de William O'Neill el pasado año. Y ahora regresamos a los espacios domésticos con el montaplatos de Harold Pinter. Nada, quería hablarles un poco del contexto, ¿no? El contexto de cómo se hace teatro independiente, de cómo viene el público. Nosotros contactamos al público por WhatsApp, le decimos la dirección, ponemos el anuncio en las redes sociales. De hecho, todavía estamos en temporada y lo estamos invitando. Estamos sábado y domingo durante este mes de octubre y noviembre a las 7 p.m.
pasamos la invitación. Entonces, nada, el público nos llama. Puedes decir los teléfonos para contactarnos son 539-05-167. 5432-5615. 5324-8287. A cualquiera de estos teléfonos nos puede contactar. De todas maneras, trataré de mandar un mensaje abajo con información en cuanto salga el programa. Quería también, decirle eso, las circunstancias por las que se hace teatro independiente. Es un grupo que está censurado desde el 2017, es un grupo que tiene una trayectoria en el teatro independiente ya de 8 años. Yo siempre, a pesar de cuando yo trabajaba en las instituciones, trabajaba en la Asociación Hermanos Ahí, digamos que siempre ha sido teatro independiente, porque la Asociación Hermanos Ahí realmente no tiene una legislación real para tener un grupo de teatro. Ellos te prestan las instalaciones, puede ser que te den alguna beca con un dinerillo para hacer algo, pero no tienen una legitimidad para tener un grupo, no es una organización, ¿no?, que agrupa proyectos y que les puede pagar un salario mensualmente. Ahí está el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Entonces, desde sus inicios, Perséfone Teatro ha permanecido siendo un proyecto independiente. Ahora rompió lazos completamente con las instituciones. Dígase que los proyectos independientes en Cuba, la gran mayoría, como Gigantería, han podido existir porque tienen algún vínculo con el gobierno. Dígase con la oficina del historiador, dígase con la Asociación Hermanos Ahí, dígase con el movimiento de teatro aficionado, dígase con el Consejo de las Artes Escénicas, con el Ministerio de Cultura, incluso con Salud Pública, que es el caso, creo, de un grupo que se ha mantenido durante años trabajando como teatro espontáneo, perdón. Teatro espontáneo se ha mantenido y ellos tienen un vínculo con Salud Pública durante años, vinculado al CNC, toda esta historia. Entonces, ellos también se pueden considerar teatro independiente, pero ya te digo, siempre tienen un vínculo con la institución de una manera, o con el gobierno, digamos, más que con la institución, de una manera o de otra. Perséfone Teatro se mantiene completamente alejado de todo vínculo y de toda relación con el gobierno. No es una cuestión ni siquiera de orgullo, es una cuestión que es lo que hay, ¿no? No es una cuestión de estamos censurados y no tenemos vínculo con el gobierno y nos volamos como una bandera. No es lo que hay, es lo que pasa y el cuento es la realidad. Eso te lleva a un espacio como este, a trabajar en hogares, a trabajar en casas y a habilitar casas como si fueran teatro. Y eso lo hemos hecho durante, sobre todo se ha visto más fructíferamente en estos 3 últimos años. Yo quisiera pasarle la palabra a los actores y que ellos hablaran un poco también de su experiencia con el montaplato. Quisiera después hablar un poco de Pinter, retomar la conversación de Pinter, por qué Pinter en Cuba, por qué Pinter ahora, qué significa el teatro del sur en nuestros tiempos. Me gustaría un poco hablar de eso, pero me gustaría pasarle la palabra a los actores y que ellos cuenten sus experiencias. Y después, por supuesto, escuchar al escenógrafo. Aquí la escenografía es la primera vez que Perséfone Teatro cuenta con un escenógrafo. Siempre la escenografía la he hecho yo, digamos que no hemos realizado escenografía. Es la primera vez también que hacemos una realización de escenografía, porque por lo general siempre hemos reutilizado, ya sean muebles o cosas. Por ejemplo, en Ricardo II armamos una bañadera de hierro de un derrumbe y le pusimos 4 ruedas, hicimos que aquello rodara, alfombras, telones, pero es la primera vez que armamos una escenografía tan específica para un espectáculo. Y aquí Israel Rodríguez, el escenógrafo que tiene experiencias anteriores en el teatro, tanto en Cuba como fuera de Cuba, puede hablarnos de la experiencia de hacer esto. Y hacer esto, ya le digo, la escenografía es un personaje más en la obra. La obra se me monta platos y no podía faltar este elemento. Me gustaría hablarle un poco con los actores, cómo llegan al proyecto, cómo llegan a Perséfone Teatro y sobre todo cuál ha sido su experiencia con el montaplatos, que de todo el teatro, porque Rainer y Asuán ya habían trabajado conmigo antes. Rainer ya viene trabajando hace 3 años distintamente por acá, pero sí se incorporó ahora nuevo a este proceso después de casi 1 año sin trabajar, porque yo estaba afuera. Y ellos los dos trabajaron en Ricardo II, aunque han cambiado bastante, pero son los actores
de Richard II. Entonces, nada, les paso la palabra. Me gustaría que Gazón hablara un poco primero, porque él sí formaba parte del elenco que estaría en la obra que había pensado antes del montaplatos Adonis, y me refiero al conserje, que él hable un poco, porque él estaba un poco antes que yo llegué cuando cambió la idea de la obra que se iba a trabajar. Entonces, que hable un poco y después me uno. Sí, ahora el proceso del conserje era el proceso que incluso habíamos hablado antes que Adonis se fuera a España. Y estando en España, estuvimos en contacto en varias ocasiones y hablamos de hacer algo, que tenía algunos actores que pretendía trabajar con él. Incluso pensamos hacerlo en un inicio a distancia, cosa que no pasó, pero bueno. Nada, en cuanto llegó Adonis, me contactó y yo estaba dispuesto, estaba muy interesado en hacer este tipo de teatro, porque era algo diferente a lo que he hecho hasta ahora. Tocar temas del teatro del sur, del teatro de la crueldad, para mí es algo nuevo en mi carrera y muy interesante salir de la zona de confort en la que venía trabajando. Y nada, desgraciadamente ese proceso no salió, el del conserje, pero bueno, nada, quedamos en hacer este montaje, el montablato, que fue el primero en el que habíamos hablado de hacerlo incluso nosotros antes de marchar a España, pero bueno, nada, las cosas siempre van al lugar de origen y por eso es que este proceso ha salido, el público lo está disfrutando muchísimo. Nosotros también. Acércate un poquito y des un poquito la voz. Pues. Nosotros también, y nada, eso ha sido como una escuela. Ya lo he comentado en otras ocasiones, que este proceso para mí es una escuela, redescubrirme y hacer procesos un tanto diferente a lo que ya había hecho. Eso. Bueno, para mí, nada, Son contó un poco cómo comienza este proyecto. A mí me gustaría hacer un paréntesis. Me gustaría que hablaras del personaje, sobre todo los dos, pero era tu caso, que es un personaje así, ha sido como estructuralmente delineado en la obra. También me gustaría decir, entre paréntesis, que yo apuesto por un teatro más que discursos, un teatro que cuente historias. Y Harold Pinter, desde su concepción, desde el teatro del absurdo, desde esta dramaturgia un poco transgresora en el sentido de que aparentemente la historia se diluye, ¿no? En la situación compleja y absurda que sí está contando una historia, y eso era importante, ¿no? Era importante aclararlo, porque uno tiene un signo como director independiente que quizás, o como artista joven que quizás tiene que hacer del teatro su arenga política, y a mí eso en estos momentos no me interesaba. Y ojo, no por miedo, sino porque yo creo que se ha hecho mucho. O sea, se ha hecho mucho. Y para mí el teatro es un espacio de catarsis, es un espacio donde existe la llaga, donde uno es parte del cordero y uno saca todo su mundo interior. Y como diría Shakespeare, uno abre las puertas del infierno y deja que todos los demonios salgan y que comience el espectáculo. Entonces, nada, me gustaría hablar un poco de los personajes y de cómo fue. Eso, sí. A ver, el personaje es Ben, es supuestamente el líder entre estos dos personajes. Yo creo que el trabajo que nosotros hicimos fue más trabajo, no sé, como buscando más el interior del personaje, para que nos ayudara en la situación, ya que el texto y la situación están enredadas, están absurdas, tener bastante claro el personaje y a partir de ahí ver cómo actuaría esa persona. Ben es un tipo que es muy cerrado, muy calculador en las cosas que hace y todo el tiempo está como controlando la situación y en función de este otro personaje de uso lo tiene como aprisionado, vamos a decir así. Es un personaje para mí ha sido muy difícil porque es todo lo contrario a lo que yo quiero ser.
y es interesante que para mí este personaje, toda esta parte oscura de la persona que podría habitar en uno y que uno no quiere que salga, alguien tiene que salir a flor porque el personaje es así. Yo creo que es interesante porque ellos habían trabajado, o sea, bueno, Rainer ha trabajado mucho, pero no, Swan conmigo había trabajado en Ricardo y había hecho un personaje diferente, ¿no? Diferente en su, no solamente físicamente, sino tú ves a Swan aquí, lo ves en Ricardo y no parece la misma persona. Pero Rainer también, o sea, los personajes que hemos trabajado siempre tratamos de eso, de desligarnos del anterior, ¿no? Que hay una ruptura y yo pienso que eso nos lleva también a encontrar cosas nuevas y cosas originales en los personajes. Yo, por ejemplo, siempre cuando yo trabajo con actores, digamos, Swan viene del Uber de Blanc, que ha sido una institución durante años, trabajando incansablemente con una historia importante en el teatro cubano. Dígase que anteriormente, bueno, los 90 y pico, empezó a llamarse Uber de Blanc, era teatro estudio, y entonces ya se ha vuelto como ese grupo obsoleto, como ese grupo llevado ahí al teatro un poco museable. Y entonces trabajar con un actor que viene de una tradición diferente a lo que tú estás acostumbrado, para mí ha sido un reto. Porque no es lo mismo trabajar un espectáculo en masa, trabajar un espectáculo con gente, con actores, con muchos actores, como era Ricardo, donde tú empastas desde lo general y no desde lo particular. Aquí este texto y esta puesta en escena pedía todo el tiempo que se reescribiera todo el tiempo desde los actores, y todo el tiempo desde la percepción de los actores, todo el tiempo desde la formación de los actores. Y entonces para mí fue como, sigue siendo como un reto trabajar con un actor que viene de otra escuela, de otra dinámica, de otro entrenamiento. A mí me gusta llamar mucho entrenamiento. No sé si se puede llamar escuela al Uber, pero sí es un entrenamiento. Hacer teatro total, hacer teatro de títeres, hacer clown, hacer payaso, hacer teatro en la calle, todo es un entrenamiento. De hecho, la vida es un entrenamiento para el escenario. Y o sea, manejar y entonces llevarlo a lo que yo consigo que es la escena. O sea, que yo tengo puntos muy particulares que defienden mi visión del teatro. Y después, bueno, trabajar con Rainer, ya se los digo, era como tratar de negar el proceso anterior. Trabajar como superponer, ¿no? Tratar de borrar lo que había anteriormente y buscar algo que lo pusiera en crisis. En crisis como persona y en crisis también como actor, ¿no? Yo pienso que los actores no están cómodos en el escenario. Tú no vas desde la comodidad, desde el disfrute y el goce absoluto. Siempre hay una mezcla de que hay un goce del sufrir. Y ese fue el trabajo con Rainer. Yo creo que él podrá hablarte. Rainer sí fue un actor formado en Perséfone Teatro. Yo creo que Rainer sí, o sea, a Swan sigue siendo un actor invitado, actor de los que vienen, que trabajan en otro grupo, que cobran un salario por otro grupo. A mí me gusta mucho contar cómo funciona el mecanismo del teatro independiente y cómo funciona la formación de los actores, porque es importante para la historia del teatro. Eso marca un antes y un después. Yo creo que marca un antes y un después también el quehacer. O sea, todo esto de evaluaciones, salarios, grupos establecidos, esto marca en el teatro cubano específicamente, porque tú le hablas de eso a un norteamericano y no te entiende bien, le hablas de eso a un español y no te entiende bien, porque las maneras le hablas de eso a un mexicano y no te entiende, la manera, sobre todo los teatristas. Muchos teatristas fuera de Cuba incluso añoran una institución que los respalde y que les dé un salario mensualmente, porque tienen que vivir de la taquilla o tienen que vivir de una subvención de una ONG, o tienen que vivir de alguna alcaldía que les dé un menudo para alquilar el teatro, para pagar la escenografía, y si queda algo pagarle a los actores. Si no, van a tener que ir directo a lo que cobren en taquilla y en la promoción resolvérsela ellos solos, que es otro dinero más. Y tú dices, bueno, es una gran locura, ¿no? Y muchos dicen, no, pero la institución en Cuba tiene precios, tiene costos históricos. Tiene costos históricos que han sido determinantes para el teatro cubano. Hablemos de un sufrimiento en el teatro cubano. Hay una parametración en los 70, hay un Vicente Revuelta, hay un Roberto Blanco, hay una Berta Martínez,
y hay un teatro, hay un teatro desestructurado en su nivel de estos íconos que se hubieran respaldado, que se hubieran cuidado. Pancho García una vez me decía que el teatro cubano podría ser tan importante como lo era el ballet, y pasó algo que rompió, creo que en los estratos que yo pude hacer, le hice uno a José René del Pozo, un actor del Guiñol, que trabajó en el Guiñol de Matanza, que después trabajó mucho con Ana Guillén, que fue víctima de la parametración y de los campos de concentración en Cuba. Y es interesante su testimonio. También está una entrevista de Pancho García en la revista A la Extensa, le digo, son cosas que hemos trabajado. Y es importante, ¿no? Es importante contar que esta estructura existe por algo. Esta estructura no existe por el teatro, ni por los teatristas, ni a favor tampoco de ellos. Esta estructura existe como te doy algo a cambio, pero algo a cambio de tu libertad. Yo te doy el colchón, te doy el escenario, que es esa jaula donde yo te meto, y yo te alimento, tal vez míseramente, con 4,000 pesos o 5,000 pesos a lo sumo, los directores en estos momentos, pero te alimento y te tengo en una jaula. Y decido lo que tú, incluso te doy una sede un poquito mejor, dígase las sedes que tienen los grupos estos establecidos, como Buen Día, V de Blanc, Seco Encantado, Argos Teatro, Teatro del Público, y yo decido lo que tú pones en ese teatro, No es que la sede es tuya, que yo te la di, no, la sede sigue siendo del gobierno y entonces tú estás ahí prestado. Y eso también es importante decir todos los pros y los contras que hay. Nosotros realmente, sobre todo en mi caso personal, no es que yo renuncie a esas prebendas, digamos, porque quiero, ¿no? Es lo que me ha llevado la vida. Yo hago teatro en la casa, no porque diga, este es el espacio, ¿no? Yo pienso que el teatro también, el teatro se basa en un acto accidental, donde las cosas van pasando y te van llevando a un lenguaje, te van llevando a una dinámica, más también de lo que tú crees, de tu formación, ya te lo dije, de tu entrenamiento, tanto en la vida como en la escena, te van llevando a hacer el teatro que tú anhelas. Pero es importante también saber que todo te lleva a un proceso, ¿no? Todo te lleva a la vida, te va conduciendo al lugar donde estás. Y yo quiero pasarle la palabra a Rainer. Rainer, como les dije anteriormente, fue un actor formado en Perséfone Teatro. Un actor que viene trabajando con nosotros desde 2021. Y entonces, nada, yo creo que Rainer, por ejemplo, sí el entrenamiento que tiene netamente es Perséfone Teatro, y sí se puede, ¿cómo se me considera un actor de Perséfone Teatro en estos momentos? O sea, tú sí te puedes decir, yo soy de Perséfone Teatro. Todavía Swan es el actor invitado de Uber, pero para mí eso es importante aclararlo. Es importante aclarar que tenemos cierta legitimidad en ciertos aspectos, ¿no? Que no es actores que vienen y que salen. Mira, por ejemplo, Rainer es un actor formado aquí y es un actor, yo creo que, ¿no? Tú lo podrás decir. No, por supuesto. Ya yo, como dice Adonis, en el 2021 comenzamos a trabajar y yo creo que un poco es lo que me ha ayudado a entender lo que ha sido el montaplatos, ¿no? Lo que ya yo tengo en piel a partir del trabajo que he venido realizando con Perséfone, que entiendo su dinámica, su estética, sus códigos en escena y fuera de ella. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las cosas que me ha ayudado a mí como actor y también como persona, porque siempre digo que ha sido un aprendizaje continuo, tanto en lo profesional como en lo personal. Llego al montaplatos, nada, por una necesidad también que yo tenía luego de que Adonis se había ido para España varios meses y sentía la necesidad ya de hacer algo. Entonces surgió esta propuesta, trabajar con Asuán, además, que siempre hubo una muy buen feeling en cuanto a trabajo, sobre todo en Ricardo II, que es lo que habíamos hecho antes. Entonces a mí me atrajo mucho la idea de trabajar con Asuán y adentrarnos en este texto absurdo que para mí, yo estaba, como me pasó un poco con Hughie, ¿no? Estaba lanzado, no, ni siquiera me detuve a imaginarme mucho lo que podía pasar en un tipo de texto que yo no conozco, que me quedaba muy alejado. Entonces nada, pero nos lanzamos
a explorarlo, y de ahí ha nacido Gus, que es mi personaje, un personaje que sin duda alguna me ha dado, he tenido la oportunidad de banarlo, por supuesto, junto con Adonis, pero he tenido esa libertad creativa para ponerle, quitarle, darle. Entonces ha sido muy rico el trabajo de la construcción de Gus. Gus viene siendo, para que un poco entre en el contexto, estos dos matones, ¿no? Viene siendo el personaje arquetípico del tonto, del sumiso, del que siempre cumple órdenes. Entonces, pero lo interesante del personaje es lo que hay detrás de eso, ¿no? Lo que se desencadena luego en la apuesta, y es que es un personaje que al principio se muestra como eso, como la sumisión, con una relación con el otro personaje un poco incluso de paternidad, de mucho respeto, de miedo también. Y la obra va cambiando, la situación va desentrañando otro rostro, tanto en Gus como en Ben, pero en Gus se ve más porque se vuelve hacia el enfrentamiento tanto con él como con el sistema, que es lo que un poco refleja y representa la estructura del montaplatos, que estaremos hablando un poco más adelante. Y entonces, nada, esto luego en el transcurso de la obra se va volviendo como una especie de jaula donde tienes encerrados a dos ratas que terminan matándose y no saben por qué. Entonces, es en esa dinámica, y para mí Gus ha sido la oportunidad de realmente crear, de crear desde lo micro, desde las microacciones, viendo muchos referentes, consultando de muchas maneras, muchos personajes, tanto de cine como otros referentes que me brindó Adonis. Entonces fue una oportunidad súper linda de un poco descubrir, romper, como decía Adonis, un poco con lo que yo venía ya haciendo, de los personajes estos que son más, que someten, más sometedores. Entonces en esta obra, en gran parte de la obra, yo soy el sometido, tanto psicológicamente como físicamente. Entonces todo eso me llevó a un trabajo físico importante también, de preparación importante también. Entonces para mí ha sido uno de los personajes más completos para mí que he hecho, porque me muevo en un radio bastante amplio. Entonces a mí me ha encantado trabajar, regresar a Perséfone Teatro. Siempre para mí es magia, ¿no? Porque aunque tenga ya como dije al principio, la dinámica un poco en la piel ya de lo que ha sido, de lo que es trabajar con Perséfone Teatro, luego de más de 3 años trabajando, siempre es nuevo. Siempre cuando uno empieza un proyecto, para mí es empezar desde cero, porque lo borras todo, y Adonis siempre trae cosas nuevas y siempre se reinventa, y no viene con facilismo. Es decir, trabajar un texto del absurdo de Harold Pinter en la Cuba de hoy, yo con 24 años, para mí va a ser un reto, y siempre será un privilegio tener la oportunidad de trabajar en proyectos así, ¿no? Yo, nada, creo que no he regresado porque nunca te has ido. Sí, pero bueno, han habido un pase importante como tu viaje. Entonces también a nivel personal a veces uno necesita también un poco alejarse para darse cuenta que lo necesita y volver. Entonces esa dualidad que uno tiene muchas veces con el teatro, ¿no? Yo quiero volver a recalcar, para mí es importante, ¿no? En este desmontaje, en esta charla con Instar, yo creo que es importante, con una entrevista, cuando a veces te hacen preguntas como muy determinadas, no tienes la oportunidad de decir, porque Perséfone Teatro también es un antes y un después. A mí hay personas que me han escrito después para hablarme de Profondi y preguntarme de Profondi. O sea, yo lo único que hice fue utilizar el modelo que hace el cine independiente cubano y llevarlo a cabo con Ricardo II. Aquí no hicimos Profondi, pero ¿cómo producimos en montaplato? También es una pregunta que me gustaría compartir con ustedes. Miren, el montaplato básicamente se produce, o sea, yo le puedo pagar a estos actores que, digamos que la institución cacastrense les paga un salario que es una miseria, que ellos no alcanzan ni para comer un mes. No, a mí no. Pero bueno, a Swan le pagan, pero yo sí quiero hablar de esto porque es importante. Además que esto Instar es un canal de memoria cultural. Y le pagan de acuerdo a una evaluación.
Son 3 evaluaciones, como si fueran ganados, como si fueran ganados de calidad, es literalmente así. Lo que pasa es que esas evaluaciones no marcan la calidad de un artista. Díganse que por Mariela Brito, que es una de las actrices mejores entrenadas en este país en estos momentos, o Lola Mores, o Mario Guerra, un padre, que son primer nivel, pueden cobrar lo mismo que cobra un primer nivel X que no merece cobrar lo mismo de un grupo X, y entonces cobra lo mismo, cobra la misma miseria. Lo mismo lo cobra Nelda Castillo en un grupo que un grupo de Habana Campo, digamos, en este patrón de la igualdad corrosiva. Y por supuesto esos actores están designados por evaluaciones. En Persephone Teatro, que por supuesto le paga a sus actores, porque es importante decirlo, que Persephone Teatro lleva ya tiempo pagándole a los actores. A veces no les pago lo que me gustaría, a veces les pago lo que puedo, pero me las ingenio para buscar producciones, para buscar sponsors, personas que están fuera de Cuba, personas que están dentro de Cuba, que nos ayudan, personas que desinteresadamente, como trabaja los grupos de teatro en el mundo, casi siempre tienen un sponsor que les dice, bueno, tú vas a producir tal cosa y yo te pido un dinero, y te lo dan, y así pudimos producir la escenografía. Ojalá que yo pudiera pagarles más a los 3, también Israel, pero es lo que hay, ¿no? Es jugar con ese margen de lo que te dan y de lo que puedes utilizar, y utilizar mayormente, o sea, lo que tienes. Por ejemplo, Ricardo II le pagó a sus actores, Ricardo II, tengo a Ricardo, como son varios, cada vez que el montaplato le pagó a sus actores y también pagó a sus diseñadores, dígase el diseñador de escenografía y dígase el diseñador del cartel. Yo trato de, con el dinero que tengo, hacer como un desglose de lo que es esencial. O sea, por ejemplo, las puestas necesitan un cartel promocional, porque es importante tener una visibilidad en las redes, que ha sido el único espacio de legitimidad de Persephone Teatro, porque nosotros no tenemos televisión, no tenemos radio, no tenemos la prensa plana, la prensa oficialista teatral, y utilizamos los medios alternativos o las redes sociales. Entonces, en ese sentido, un cartel era como jugar un peso importante. También lo segundo es el diseño escenográfico. El diseño escenográfico, que era una estructura muy específica que tenía que ser diseñada por alguien que la supiera realizar y llevar a cabo. O sea, en diseño, también en pensamiento y en estructura. Y los actores. Entonces, Persephone Teatro trata de cubrir todos esos gastos que en una institución sería de otra manera. Ellos no tienen experiencia de cómo es. Por ejemplo, son con un salario, probablemente, no se lo pregunto nunca, pero debe ser mensualmente por las obras que hacen el Uber. Por ejemplo, en un grupo estatal, en un grupo del gobierno, Rainer, por ejemplo, nunca pudiera cobrar un kilo en estos momentos. No está evaluado. Si no tienes una evaluación, aunque Rainer viene, ¿cómo se llama?, de hacer Shakespeare, O'Neill, Tennessee Williams, O'Neill, Walt Whitman, y viene de hacer no sé cuántos espectáculos. Rainer no tiene una evaluación. Yo tampoco la tengo. Yo no tengo esa evaluación que piden, ni la quiero tener. De hecho, es como, literalmente lo digo en este programa, que se la metan. A mí esa evaluación no me signa como nada. Ella me parece absurda, parece ridícula, y es necesario cada vez que me pare en un lugar es para denunciar esas estructuras anacrónicas, absurdas y retrógradas de ese sistema, sobre todo con el teatro. O sea, el mecanismo del teatro, que es de quien yo puedo hablar directamente, yo digo que funciona mal, funciona no re mal, o no funciona terminantemente. Entonces esas evaluaciones que asignan, si tú eres profesional, si tú eres aficionado, qué es lo que yo te puedo pagar. O sea, Rainer, por ejemplo, no cobraría, literalmente, tendría que esperar años que lo evalúen. De hecho, yo creo que las obras con Persephone Teatro ni siquiera se las reconocerían como obras para tenerla en cuenta para una evaluación. Y entonces es esa dinámica. Yo le pago a mis actores por su trabajo, por su calidad de trabajo, y también a partir de lo que tengo
en presupuesto. Y nada, o sea, todo ese sistema está hecho precisamente para que tú tengas que depender siempre de él. Siempre dependes de un papel, siempre dependes de un puño, siempre dependes de una escuela firmada por ellos. Y cuando tú decides romper completamente y crear un mundo, a veces muchos artistas independientes que están fuera se cansaron de luchar contra la corriente. Si hacerlo desde el teatro cuesta muchísimo, porque el cine sí tiene un movimiento muy estructurado. El cine independiente yo los admiro muchísimo. Tienen además gente brillante, Jimmy Ramírez, Carlos Quintela, Carlos Lechuga, José Aparicio. Ahora tienen una asamblea y hay unos a favor, unos en contra, pero hay un gran grupo en contra, hay un gran grupo denunciando y demandando por sus derechos. En el teatro eso es imposible. En el teatro todos son corderos, en el teatro todos bajan la cabeza, y eso los lleva a una mediocridad estética que eso se va aumentando. Y hoy por hoy tienen el resultado que tienen en las instituciones, que pasan de regular a deplorables. Entonces yo sí quería explicarles esto, explicarles cómo se paga, cómo funciona, porque digamos que no vivimos de la nada, y yo no vivo de la nada, yo vivo de mi trabajo, que ahora mismo quieren meter un decreto, quieren meter una ley que me meta preso, y bueno, mira, yo estoy haciendo teatro. Si tú lo quieres hacer, o los que miran este programa lo quieren hacer, bueno, ellos pueden hacer lo que les da la gana, pero yo les estoy demostrando que desde Cuba se puede hacer teatro independiente, se puede legitimar el espacio escénico independiente desde el país. Lo hizo Víctor Varela en los 80. Creo que también hubo una ruptura considerable con Teatro El Obstáculo. Víctor lo contó, porque a Víctor se lo llevan preso. Contemos siempre eso. Víctor se lo llevan preso en una función y Raquel Revuelta lo saca de la estación de policía y le dice: Víctor, deja de hacer teatro durante un año, espera que te vamos a aprobar un proyecto. Y terminan dándole un proyecto, terminan poniéndole a Víctor un collarcito, una chapa, y termina Víctor perteneciendo a la institución y dándole un lugar usurpado, como es el lugar que está en el Estarán y 20 de mayo, que después pasó a dos teatros. Ojalá que esos lugares dejen de ser teatros y que los teatros se reconstruyan de nuevo, que es lo que debería pasar, que esos lugares deberían volver a su estado natural, que eso era una logia, como lo es el Pelech, una logia, no sé si judía o masónica. Sí, es una logia. Eso era una parte, eso era una parte de la logia que debería volver a su estado natural. Se lo dieron a Víctor primero y después se lo dieron a Cedrán. Y ya Víctor ya no era teatro independiente. Víctor se cansó en el 96. A mí me gusta hacer las historias para que se vaya entendiendo. Y Víctor, rompió, ¿no? Ya y el teatro independiente en Cuba, que él era el exponente más grande, de alguna manera murió con él. Y ahora a mí me ha tocado revivirlo de nuevo, desde la constancia más que nada. Desde la constancia, llevar año tras año, espectáculo por espectáculo, trabajar para los espacios en las redes sociales, el audiovisual, y reinventarte todo el tiempo, que es una tarea titánica, sobre todo cuando no hay un movimiento. Yo insisto en el movimiento no por amigos, no por compañerismo, sino porque es muy importante los movimientos culturales. Es importante afincarte algo, porque cuando estás solo, como Cuba, eres una isla dentro de un mar. Y así es Perséfone de Teatro. El Perséfone de Teatro está completamente solo. No hay otro grupo independiente que podemos decir, mira, fulano, Rainer, colabora con ellos y me hace falta una mujer que venga para acá y qué sé yo, y te presto una lámpara y tú me prestas un sillón. Eso no existe. Las colaboraciones son de otro tipo, a nivel también de amistad, a otro tipo de nivel, pero no hay un movimiento de teatro independiente para exigir, ni reclamar, ni crear ningún vínculo de colaboración. Eso es importante decirlo. He tratado de hacer un paneo en los últimos años sobre el teatro independiente en Cuba y ha sido nulo. El teatro independiente en Cuba es Perséfone Teatro. Duele decirlo, no lo digo ni siquiera con orgullo, es Perséfone Teatro. No existen grupos de teatro independiente en estos momentos en Cuba. Lynn Cruz hace teatro, alguna obra cada cierto tiempo, pero no sé si podrá llamarse grupo, en el sentido de que no es un grupo de personas que lo hacen y lo hacen muy por ocasiones, no tiene una constancia, y al no tener constancia no tienes un grupo. Tienes un proyecto que haces, una acción
teatral que haces cada algún tiempo, pero no puede existir un movimiento teatral independiente si no hay continuidad. Y eso vuelvo al tema de los presupuestos, es importante aclararlo, importante también decir que le agradezco muchísimo a las personas que apoyan a Perséfone Teatro. El Instituto de Activismo Hannah Arendt nos ha ayudado en otras ocasiones, bueno, nos está ayudando ahora con darnos este espacio para poder contar, desmontar al montaplato, valga la redundancia. Y nada, me gustaría también un poco que ellos, que Asuán y que Rainer me dijeran cuál es su experiencia específicamente en Perséfone, para después pasarle la palabra a Israel y hable de la escenografía y empezar a hablar del montaje, de la puesta en escena. ¿Cuál fue la pregunta? Porque la pregunta es, porque si no, no lo puedes hacer, la pregunta es ¿qué es Perséfone Teatro específicamente en tu formación y qué es Perséfone Teatro también en la tuya, Swan, pero sobre todo qué es Perséfone como experiencia? O sea, ¿qué propone? ¿Qué experiencia nueva te propone que no te puede proponer un grupo de la institución? Bueno, Perséfone Teatro resume totalmente lo que ha sido mi carrera hasta ahora, ¿no? Todo lo que sé, todo lo que he hecho se lo debo a Adonis Milán y el trabajo en Perséfone Teatro. Y como dije anteriormente, a nivel personal para mí también ha sido un crecimiento constante. Apenas con 24 años yo ya he tenido la oportunidad de vivir procesos diferentes, cada uno de ellos con dinámicas diferentes, con actores diferentes, con los que agradezco aprovecho para agradecer de verdad la oportunidad que he tenido de trabajar y de conocer a actores que admiro muchísimo y que respeto. Entonces, Perséfone Teatro para mí ha sido eso, la oportunidad de descubrir el teatro desde otra óptica que quizás lo poco que hice en el teatro aficionado, me da un poco la medida de cómo se ve, la manera en que se trabaja en el teatro, sin generalizar, por supuesto, porque no conozco a fondo ninguno de los grupos que ahora mismo hay en Cuba, pero estoy seguro que Perséfone Teatro es una manera bastante sui generis de trabajar desde la precariedad, sí, desde un poco desde la incomodidad a la hora de comenzar un proyecto, sobre todo a nivel físico, a nivel de espacio, porque siempre hay que reinventarse. Pero eso de alguna manera yo creo que me ha ayudado a mi creatividad, a mi manera, a mi compromiso real con lo que estoy haciendo, con la obra, con los actores, con el director. Entonces, para mí ha sido un crecimiento constante. Así que yo siempre le voy a estar agradecido eternamente, profundamente a Adonis Milán por darme la oportunidad, primero por abrirme las puertas de su casa en el 2021 y comenzar un proyecto que era como una gran incógnita, y nacieron obras que yo amo y hasta ahora siempre estarán ahí, y agradecido siempre por la oportunidad. Así que nada, para mí Perséfone Teatro ha sido eso. Bueno, a mí yo quiero dar un paréntesis. A mí siempre me choca la palabra precariedad cuando se habla de Perséfone Teatro, porque Perséfone Teatro, de alguna manera, es como no hablar de precariedad en Cuba. ¿Qué no es precario en Cuba? La institución es muy precaria. Lo único que tienen ellos para hacer una obra, la gran mayoría de las veces, y eso Israel lo sabe, que es escenógrafo, esa cantidad de grupos son muy precarios en su sentido, porque lo único que tienen es un espacio vacío, negro, con unas luces, y muchas obras se resuelven de esa manera, que tienen las luces, que tienen la instalación de un teatro. Muchas veces ese teatro, o la gran mayoría de teatros repletos de comején, las tablas pudriéndose, la arquitectura profundamente dañada, con una humedad espantosa, y lo único que tienen es la instalación y la legitimidad que tiene un país de estructuras de poder convocar público, que eso es un teatro, que la gente vaya.
pero precariedad no define a Perséfone Teatro. Lo que define a Perséfone Teatro es reinvención, es cómo uno se reinventa con las ausencias que tiene y uno va asumiendo esos nuevos retos en la ausencia de un espacio, dígase caja de fósforo del teatro cerrado, negro, y que de verdad es un lujo tenerlo, pero también eso te lleva hacia otras dinámicas, te lleva hacia otras nuevas estructuras, y mis puestas en escena, en una gran parte, se las agradezco a esos espacios. La relación con el público se la agradezco a esos espacios y a esa precariedad, porque en Cuba no se puede hablar de la precariedad de Perséfone Teatro, en Cuba hay que hablar de la precariedad de la isla completamente. Esos teatros no trabajan en condiciones, sus condiciones son pésimas, esos actores no tienen ni siquiera un vaso de agua muchas veces ensayan en lugares donde ni siquiera hay baño. Entonces, ¿de qué precariedad estamos hablando? Hay que ponerle a los textos los nombres que tienen, porque ahora sí, la ausencia de determinadas estructuras nos ha hecho que nosotros nos reinventemos todo el tiempo. Ese espacio marcó profundamente la puesta en escena, la dinámica con el público, la relación. Los espectadores además aman venir a un espacio como este, que no se esperan, que los invadan de esa manera y se relacionen con el público. La gente ama esa experiencia porque estás entrando a una casa, estás entrando a un espacio que no parece. Me recuerdo que Camila Lobón una vez fue a ver Hojas de Hierba y me decía, es increíble, como en una habitación yo había creado un museo. Y eso pasó con Hojas de Hierba. O sea, una escenografía tan detallada simplemente con un telón que parecía papel de pared, 2 elementos colgando en el techo y todo el suelo cubierto de hojas y 2 luces, 2 lamparitas, que era lo que utilizamos, que era lo que hacía ese espectáculo. Unos elementos, Rainer y el vestuario, más nada. Y un ave viva que revoloteaba en el espectáculo, que se soltaba en un momento. Ya no hacía más nada la obra. Y era increíble para los espectadores entrar a esa atmósfera, es como esa ruptura, ¿no? Y yo lo pienso así, esa ruptura con la realidad desde lo cotidiano. O sea, romper con lo cotidiano y que la gente entre como un portal, que son estos espacios, estos sótanos donde nos han condenado, estos sótanos del ostracismo y de la oscuridad, y yo he hecho de ese sótano del ostracismo y de la oscuridad un espacio de creación y un espacio de precariedad. La precariedad es pagarle a un actor mensualmente 3.000, 2.000, 4.000 pesos. Eso es precario. Perséfone Teatro no es un grupo precario, es un grupo que trabaja a partir de la creatividad. Y yo sí quiero poner esos paréntesis porque a veces estamos muy contaminados desde el discurso institucional. Y yo quiero descontaminarme de ese discurso totalmente. Dirán, ¿a dónde anda con un machete en la mano? Y mi machete, bueno, mi machete es mi teatro. Mi guerra es mi teatro. O sea, mi Enrique IV es mi teatro y esa es la tierra que hay que conquistar y hay que liberar Inglaterra. Y hay que liberar Cuba, pero desde pequeños espacios de lo que uno puede. Yo creo que yo lo estoy haciendo desde el teatro y es este espacio de resistencia cultural. Yo creo que quiero pasarle la palabra a Swan, que también tiene otra experiencia. A ver, a mí me pasa algo parecido con Rainer. El hecho de que me brinda eso, el haber conocido a amistades, amigos, grandes actores, que me brindó esta familia que es Perséfone. También mi experiencia en el teatro no es un teatro de confrontación con el público como aquí lo tenemos al público muy cerca por el espacio, por el teatro que estamos haciendo. Yo más bien he trabajado casi siempre desde el escenario y eso da una perspectiva de trabajo totalmente diferente, es más verdad, es más vivencia, es más estar ahí, el personaje todo el tiempo, que desde el escenario es otra forma de hacer. A ver, Perséfone, con respecto a mi trabajo como teatro en el teatro institucional, no tengo tan malas experiencias como la muestra Adonis. Para mí ha sido diferente en los grupos que he estado. Por suerte, para mí, todo fluye un poco mejor.
Pero nada, Perséfone lo digo siempre, es una escuela donde aprendo cada día, donde vivo cosas nuevas cada día. Y yo aquí con Adonis siempre se aprende algo, siempre se vive por su forma de ser, por la forma en que vive el teatro. Es un hombre que ama el teatro y eso se ve en su trabajo. Y siempre le agradezco cuando me llaman y voy a estar cada vez que me llaman. Sí. Por ahí va algo tuyo. Bueno, yo creo también que la relación con el espectador es algo que marca únicamente, mira, ellos hay que decirlo, o sea, ellos se pueden sentir agredidos porque le toman el espacio de la institución realmente. Esto es un espacio de libertad de expresión y yo digo en mi casa y en Instagram lo que me da la gana de decir. Literalmente, aunque Israel se siente incómodo, aunque Asuán se siente incómodo, yo lo hago porque me da la gana, puedo quiero y me da la gana. Pero sí es importante no seguir con pañitos tibios con la institución. La institución es obsoleta, mediocre y tiene unas estructuras totalmente nefastas y totalmente, todos sabemos, los artistas que tienen un mínimo de conciencia saben que esas instituciones, esos salarios mediocres, esos espacios que son basados en la precariedad, que tienen mucha precariedad. Cuando tú conoces los teatros del mundo, sabes que ellos no cuentan con casi nada, ni con ningún sindicato, ni nada que los respalde. Ahora le da la gana de alzarse contra y los votan así, como le hicieron a Roinier Ledea, y no pasa absolutamente nada. ¿Y qué más precario que eso? ¿Qué más precario de no poder decir lo que tú piensas en un grupo? Y entonces yo sí quiero decir eso y también hablar un poco de la relación con los espectadores sin que esto parezca una guerra personal contra la institución, que también lo es, ojo. Yo quiero hablarle un poco de los espectadores y de la dinámica para pasarle a Israel y hablar de la puesta en escena ya como introducción. Los espectadores, y ahí volvemos al tema de la censura y el tema del ostracismo, que es donde uno siente la censura, no en trabajar con espacios como estos, no en que no tengas un salario, no en que no te puedan dar una evaluación para tus ayudas. Donde tú realmente sientes la censura, donde realmente tú sientes el ostracismo, no es en la precariedad de no tener un espacio, de no tener una luz, de no tener un telón, sino donde tú sientes eso es en convocar a los espectadores. Eso es complicado. Es complicado porque tú tienes la sala llena las 2 primeras semanas y después, ¿cómo te haces? ¿Cómo te haces las redes sociales donde la gran mayoría de la gente que ven este tipo de programas, que se pueden echar 1 hora de programa en Instagram, están fuera de Cuba? La mayoría de la gente que nos sigue en Instagram y en Facebook están fuera de Cuba. ¿Cómo llamar al público que va al teatro, ese público teatrero cubano? Hay algunos que ya nos conocen y repiten, hay otra mayoría de nuestro público que también se ha ido igual que los actores. Y eso es lo más complejo, ¿no? Ahí es donde más tú sientes el ostracismo, cuando tienes que hacer una función para pocos espectadores, aunque los espectadores, los que van, te ayudan a hacer promo y lo comparten, no sé qué, pero no es suficiente. Un espacio, además, difícil de llegar, un espacio, no difícil de llegar, pero digamos, como es en Centro Habana, que es un espacio atípico, que no es conocido, que a la gente le da pereza escribir y decir, ay, escribir por WhatsApp y decir, ay, déjame reservar. O sea, la gente no tiene tantas ganas de ir al teatro. Y sobre todo, mucha gente no conoce el público de teatro medio que va al teatro, no conocen el trabajo que hacen Perséfone Teatro, ni siquiera conocen el teatro que se hace en su mayoría, simplemente van 1 vez al mes al teatro y lo tienen fijado como actividad social más que como actividad cultural. Y entonces, ¿cómo insertar a ese público? Nosotros tenemos un público, yo siempre lo digo, que es el público de ground de La Habana, el mismo público que va a las fiestas de música alternativa, y eso no tiene nada que ver con que trabajemos anteriormente en Queen, que era un espacio de música electrónica, un espacio donde se hacían fiestas. Ya ese público nos viene visitando desde hace mucho tiempo, desde que estaba en ahora y dile que no puedo. Desde que estaba en la asociación Hermanos Ahí, desde que yo estaba en la asociación Hermanos Ahí, ya venía un público así. Claro, yo también trabajaba en espacios que dentro de la asociación en aquellos momentos eran más abiertos a los de ground, la madriguera, la cobija, tal cosa y tal cosa. Y sí venía todo este público que era como se desprendía del Parque G,
todo este público friki, todo este público más rockero, este público de chicos inadaptados, buscando un espacio donde gritar y expresarse. Y Perséfone Teatro tiene esa dinámica. Perséfone tiene teatro tiene esa dinámica de ir a un concierto de heavy metal. Tú vas a un concierto de heavy metal. Si el espectador no está así, no tiene su corazón así, los actores no hacen vibrar, no se transgreden su cuerpo y transgreden el cuerpo de los espectadores, no está pasando nada. Perséfone Teatro es un piñazo por la cara, es hacer que los espectadores despierten. Y eso yo lo tomo mucho del performance, también de todo el movimiento nuevo con el teatro, del teatro postdramático de alguna manera, y que yo sí rescato del teatro tradicional. O sea, yo trabajé un tiempo muy corto con Berta Martínez, pero marcó mi vida. En eso sí le debo al espacio institucional, que era una figura importante. Y lo que yo sí aprendí de Berta, y que sí me marcó, uno es el teatro de buenos textos, que también te voy a decir ahora mismo, hacer a Harold Pinter o hacer a Shakespeare o hacer a O'Neill en Cuba es transgresor en el sentido porque no se hacen. Aquí se hacen obras que por lo general son facilistas. Ya no se hace teatro de repertorio, ya no se hacen los grandes textos ni los grandes autores. Se hacen un teatro como más directo, más masticado para que ese espectador se ríe desde lo inmediato y no tenga que pensar mucho y que sentir muy poco o casi nada. Entonces hacer todo este componente de grandes textos que tienen además una visceralidad y un lenguaje complejo, digamos el Shakespeare, que es tan épico, que es tan visceral, hacerlo desde la verdad y desde esa posición de la transgresión, no solamente desde la transgresión de hacerlo desde el espacio independiente, sino transgrediendo a los actores, transgrediendo a los espectadores y transgrediéndote a ti mismo como director, transgrediendo incluso a los diseñadores con la premura. Yo pienso que la dinámica esta de la resistencia, que tiene mucho que ver con el manifiesto de Artaud sobre la crueldad, se vive en carne, se vive en cada función, se vive en cada ensayo, se vive en mi arenga y mi catarsis en contra. Y eso es importante porque no hay una escena que se pueda hacer ahora mismo que tenga relevancia desde la comodidad, ni de actores, ni de espectadores, ni de realizadores. No puede haber comodidad. El teatro es conflicto, el teatro es crisis, el teatro es sangre, es lágrima, es sexo, es violencia. El teatro es aquel espejo donde muestra tus máscaras ocultas, aquel espejo donde la sociedad se tiene que enfrentar a sus propios demonios. El teatro no es más que eso, es un gran espejo de la propia vida, pero no de la vida que los seres humanos pretenden tener o las mentiras que se construyen social, política, familiar, sino de las cosas que se ocultan por dentro, de los verdaderos instintos, de sentir que, por ejemplo, que en este espectáculo donde seleccionamos un espectador al azar siempre, que ese espectador quiere, esa espectadora quiere y se amarra, esos actores sienten placer en ese acto y esa espectadora también siente placer en ese acto, placer de la transgresión, placer del dolor. Y el teatro es eso, justamente. Es eso, es una puñalada en el rostro de los espectadores. Ese rostro donde se raja la máscara social y se sale toda la ponzoña, toda la pudrición, todo lo turbio que hay en los seres humanos. Y yo quiero decir con Perséfone Teatro, y ese es el gran discurso que sostiene desde una obra de O'Neill hasta una obra de Shakespeare, hasta una obra de Heine Müller, hasta una obra de Harold Pinter. Es el discurso de la depauperación del cuerpo muerto. Es exprimir ese cadáver putrefacto y sacar el pus y los gusanos, porque no podemos seguir maquillando a los cadáveres putrefactos, cuando esos cadáveres son un reflejo de nosotros mismos, como el retrato de Dorian Gray. Yo quiero pasarle la palabra a Israel, que me dijera, vamos a hablar un poco más de la puesta en escena, hemos hablado un poco ya de las condiciones, del discurso que sostiene Perséfone Teatro. Ahora vamos a centrarnos un poco en la puesta en escena. Digamos que ya se los dije, un texto de teatro del absurdo, con unas dinámicas muy particulares dentro del absurdo,
tanto en el texto como en la apuesta que hemos sostenido. Y ensayando, yo al principio yo trato de que el teatro profundamente quizás se hace de otra manera, yo lo hago de esta manera, me sorprenda. Para mí es un agua turbia, es un agua donde tú te tiras a una piscina que está oscura y tú no sabes qué hay en el fondo y tú vas descubriendo cosas. Por lo general vas descubriendo tesoros, porque esa es tu creatividad, esos son tus sueños, son tus retos referentes, esos son tus anhelos y son la de tus actores. Y ahí es donde van apareciendo las necesidades del propio espectáculo y la propia vida del propio espectáculo. Y así apareció el montaplatos. El montaplatos como estructura. Yo, en la escena, después de llegar a un punto en el montaje, dije, este personaje está encerrado y hay que hacer visible su encierro. Y aquel es el carcelero. O sea, y se develó muchas experiencias mías personales en este trabajo. Tampoco me era necesaria las cosas obvias. Yo quería también para mí es muy interesante mirar la realidad desde otros puntos, eso que ayuda a refrescar un poco y a no caer en los clichés y en las obviedades. Entonces, esos dos personajes que son parte de un mecanismo de dos asesinos que matan gente, son movidos por algo que supuestamente refleja este montaplato y esta estructura. Y yo, en esa escena final, donde este personaje obviamente está más encerrado en la situación del surdo, yo veía que estaba encerrado en algo y yo decía, bueno, él está encerrado en una columna. Y yo veía una columna de hierro con crucetas, se lo explicaba a Israel, donde ese montaplato está debajo. Donde ese montaplato está por encima, perdón, y él está debajo y él está encerrado en eso que baja y sube todo el tiempo. Y esa es como la escena clima del espectáculo. Y ahí es cuando yo le paso mi idea a él, de lo que yo quería específicamente. Después de buscar muchísimos carpinteros, caballeros, porque en Cuba es sumamente difícil, no solamente costoso las cosas, sino encontrar gente eficiente, como son mis actores y como lo es mi escenógrafo, es una virtud. En Cuba la ineficiencia gubernamental ha hecho que eso se extienda como un gran mar que habita en casi todas partes. Llamé a carpinteros, hablé con muchísima gente y no. Me recordé que Israel hizo una escenografía para la señorita Julia de Buen Día, quiero hacerte la introducción, de Strindberg, una producción que dirigió Sandra Lorenzo. Y dentro de esa apuesta a mí me parecía, lo más osado que me parecía la apuesta, fue precisamente la escenografía. Utilizaba un gran tronco, una gran escalera, y era firme. Los actores se subían sobre ella, se paraban sobre ella. Yo decía, joder, eso está bien hecho. Fíjate que lo primero que yo vi en la señorita Julia, que a mí me gustó, fue decir que eso está bien hecho. Yo he visto estructuras en el Brecht y hacen esto. Las escaleras están viradas. Termescena no sabe hacer escaleras, es un grupo que se dedica a hacer este tipo de cosas. Yo me gusta contarles las historias y esto es un programa, esto es un espacio de memoria. Y yo decía, eso está bien hecho. Y una noche, en mi casa, buscando quién me hiciera la escenografía, me vino a la cabeza la escenografía de Buen Día y me vino a la cabeza que uno de los actores que ha trabajado con nosotros, que es Jonathan Álvarez, una vez me habló del escenógrafo de la señorita Julia y me dijo, oye, lo que te haga falta. Y yo ahí pensé en él directamente. Pensé en él, me gustaría que hablaras. Sí, a mí me gustaría que te sentaras aquí para que tú pudieras hablar de tu experiencia como escenógrafo. ¿Cuál es la? Hola, por acá Israel Rodríguez González, artista plástico, escenógrafo. De hace 20 años que hago escenografías para grupos de teatro en Cuba y también básicamente en México, donde viví 12 años. Tema de escenografía necesita sobre todas las cosas una interacción muy cercana con los directores y con los grupos mismos, ¿no? Puede haber eficiencia en la construcción de una estructura, como decía Adonis, pero
Se necesita además de eso una comprensión del hecho teatral, una comprensión de lo que está sucediendo en un lugar determinado. Esto pasa por las necesidades, en este caso concretamente Adonis tenía muy claro la esencia formal de lo que se quería, por las necesidades propias de su montaje, pero esto pasa por un análisis, por supuesto, de cómo se comporta o cómo se puede comportar esto con los actores mismos, ¿no? Hay que hacer una serie de cálculos ahí que son delicados, son una aventura, francamente, para conseguir que lo que uno va a hacer sea eficiente estructuralmente y además sea poético y además sea algo que termine sumando, significando a la obra misma y no entorpeciéndola. Hace falta humildad, cosa que a veces nosotros los escenógrafos y los artistas plásticos se nos barre un poco porque queremos ponerle nuestro propio ímpetu o llevar las cosas por otro lugar y puede pasar, hay obras que lo aceptan. En este caso, aquí yo me di cuenta que todo estaba muy delimitado, muy concreto y no hacía mucha falta sumar, más bien había que concentrarse en esos objetivos que se tenían y pensar cuál iba a ser la demanda que iba a recibir esta estructura de los actores. Yo tengo que confesar que el trabajo de ellos, de Adonis como director, de Rainer y de Aswan en la obra misma, yo no vi ensayo, yo no vi nada. Cuando fui convocado, me concentré en producir dibujos a escala que tuvieran las dimensiones para que ellos entraran dentro, lo que se quería hacer, cuestiones de medidas, de toda una serie de cálculos que recibí y que tuve que intuir también y empezar a producir esto desde el punto de vista material, compra de materiales, etcétera, traslados, por todo lo que un poco se dibuja de la situación difícil que tenemos en el país, ¿no? Escaseces de todo tipo, dificultades de todo tipo. Es realmente una cruzada producir una pieza como esta en este momento como teatro independiente, pero además como teatro institucional es igual de complicado, es sumamente complicado porque todo se dificulta, absolutamente todo. Entonces, nada, cuando yo llegué aquí, emplacé la pieza, los actores mismos me ayudaron, hay fotos por ahí que seguramente se van a insertar, me ayudaron en la colocación aquí, en el armado, y yo vi lo que ellos hacían dentro de la estructura. Realmente uno se fascina. Por eso esto es una estructura, es una pieza que de alguna manera recuerda a estas estructuras industriales de la época finales del siglo XIX, principios del XX, grandes estructuras de hierro, sólidas, rígidas, frías, agresivas. Es esa la columna. Este montaplatos es como una estructura industrial de esos periodos con esas características y un elemento interno que se mueve, es una especie de elevador pequeño que conseguimos gracias a Swan, también participó en la realización del mecanismo. Nos quedó, la verdad, nos funcionó muy bien. Yo creo que en ese caso ellos incluso pueden decir alguna cosita en ese sentido, pero me parece que fue muy rico, muy eficiente, pero sobre todo verlos a ellos interactuar con el objeto. Como decía Adonis, es un personaje más en la obra, brinda un placer, en este caso para mí, insustituible.
La plástica pura tiene la característica de que el proceso de creación es el artista y uno mismo y la obra. A mí me fascina, en este caso, producir cosas que yo pongo en un espacio y que otras personas inciden sobre él. Esa superposición, esa coautoría sobre un objeto que yo produzco es algo que me enamora, me encanta ver cómo algo que yo hago, en este caso que tiene una movilidad, en este caso que es muy interactivo con ellos, cómo ellos lo habitan, cómo ellos lo usan, cómo ellos sacan cosas de eso, es un placer increíble. Entonces, bueno, esa en esencia fue mi colaboración, mi primera colaboración con Perséfone Teatro, con Adonis, por supuesto, muy claro y muy preciso todo. Y con ellos, nada, su entrega en escena, repito, es formidable, hay que verla. Ahí están las fotos que dicen visualmente bastante del nivel de intensidad y de entrega que hay en este equipo de trabajo. Ha sido un placer. Señores, digan algo de... Yo quiero decir... Ay, perdón, que no sabía que estabas ahí. Quiero decir que sobre todo, para mí ha sido bueno en el sentido de trabajar con diseñadores. Eso ha marcado la madurez también de Perséfone. Primero con Rubén Cabrera en Enriqueto II, ahora con Israel. Es mucho más ducho en la materia. Sobre todo para mí, los diseñadores también, las veces anteriores que había trabajado siempre había tenido conflicto por eso, ¿no? Porque el diseñador muchas veces o diseña, sobre todo en las escuelas, estoy hablando del Instituto Superior de Arte, de los que salen de ahí, de la deformidad que sale de ahí. En su gran mayoría diseña desde la superficialidad. Me recuerdo unos diseños de una chica de un tranvía llamado Deseo y de repente el último verano. Por ahí hay una película espectacular de Katharine Hepburn. Me recuerdo sus diseños y yo le decía, pero ¿qué tiene que ver con los personajes? Me dice, no, pero es la época. Claro, se le dio un resumen de la obra, me hizo la época tal cual es y no tenía nada que ver con los personajes. Marcó la época, sí, en época estaba, pero no tenía nada que ver con los personajes, ni en color, ni en textura, ni absolutamente nada. Entonces, también trabajar con diseñadores es como trabajar con actores de alguna manera, porque tú también tratas de dirigirlos y creo que también, al igual que los actores, con el tiempo está la confianza. Quizás cuando yo llamo a un escenógrafo, sobre todo a Israel, que lo llamé para algo tan específico porque sabía que lo podía hacer, ya yo tenía muy claro lo que yo quería. Él hizo los terminados del diseño, son completamente de él. Pero también está con el tiempo, ¿no? Con el tiempo yo creo que Israel me va conociendo un poco más, si seguimos trabajando juntos, como pasa con Rainer, que yo ya a Rainer no tengo que repetirle tanto las cosas, ni decirle tanto esto, porque ya Rainer más o menos conoce el camino hacia donde yo voy y qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Y entonces también pasa con los diseñadores, que es como dirigir a los actores. Tú todo el tiempo tienes que poner al equipo en función de tu discurso, de tu visión y de querer contar una historia, que tiene una visión y tiene una estética y una poética muy particular. Y también con esto quería decir que los actores formaron parte importante también de la escenografía. En el momento que empecé con el teatro hay que hacerlo todo. Hay que desde desmontar el espacio cuando se terminan las funciones y barrer el suelo, hasta a Swan, por ejemplo, se le ocurrió un mecanismo para subir y bajar el montaplano, no fuera tropeloso, que era un mecanismo de rueda, y eso fue un aporte importante, porque aquí desde las pequeñas cosas, desde Rainer, colocando esa escenografía y pintando las sillas, esas cosas marcan mucho al teatro independiente y a la dinámica que nosotros trabajamos, porque si no es así, no tenemos salarios ilimitados para pagarle gente. Que eso es otra cosa que sí cuenta con una institución, que cuenta con un trabajo, un grupo de gente, que cada uno puede hacer algo diferente.
aun cuando no están los recursos, y muchas veces para los vestuarios lo tienen que traer los actores de su casa. Las copas que se utilizan las tienen que traer los actores de su casa. Los muebles que se ponen lo tienen que traer los actores de su casa. Pero es algo que nosotros tenemos asumido que hay que hacerlo todo. Él hizo un excelente trabajo con el montaplano, ahí está. Yo creo que sin esa escenografía no hubiera existido el espectáculo. Era importante, eso es uno de los puntos más específicos de esta obra. Como le dije anteriormente, es la primera vez que Perséfone Teatro diseña algo tan bien pensado y a tan gran escala como lo es esta estructura. La estructura tiene 360 porque es la medida del espacio. Y nada, reitero, ver cómo es habitado por los actores es increíble. Hay otra cosa que me gustaría mencionar de este debate que se produjo hace un ratito del tema de la precariedad y del espacio no institucional. Es sumamente agradecido encontrar núcleos como este. O sea, lo que se respira cuando se viene a un espacio no convencional, un espacio alternativo, como el que defiende Perséfone Teatro, o como podrían defender otros grupos también. Me refiero, hay algo que uno espera cuando uno asiste a un espacio, a una sala teatral, que es absolutamente diferente cuando entras a una casa o cuando te convocan a un espacio, a un derrumbe, a cualquier otro espacio. Hay muchas cosas que se mueven a nivel sensitivo de lo que se va a ver, que está centrado en el espacio mismo. O sea, el espacio dice, esta columna en un teatro hubiera sido otra cosa. Incluso en un espacio de teatro arena, qué sé yo, en estos cines que tenemos ahora que se han modificado y demás, y no es el teatro italiano de enfrentamiento, no es la sala convencional, incluso no sería igual. Entrar a una casa, esto engorroso de escribir y demás, eso tiene una magia increíble. Y además yo aplaudo muchísimo la proyección de Perséfone y de Adonis en el sentido de llegar a públicos que, como él se refería de antaño, que si los muchachos del G, que si grupos diferentes, porque es una manera de promover el teatro entre grupos de personas que no están precisamente alineados y estructurados para que asistan a lo mejor a un espacio convencional, y sin embargo encuentran en este tipo de ofertas y alternativas una manera de acercarse a la cultura. La obra que se está defendiendo aquí tiene la profesionalidad y la calidad y todo lo que puede tener el mejor teatro hecho en cualquier otro lugar de Cuba y en cualquier parte del mundo. Hablando de México, por ejemplo, país en el que viví más de una década, estoy recordando y por supuesto que se conoce en México y en España y en todos otros muchos lugares, propuestas como esta. Ahora no recuerdo el nombre del proyecto mexicano que no sé si sigue, aquella casa a la que fui más de una vez y que en cada habitación había una obra y era un proyecto sustentable, incluso rentable económicamente, porque recibía mucho público, eran casas que se rentaban por un determinado tiempo para esto, y a la vez habían 4 y 5 pequeñas obras, mini teatro, microteatro, exactamente. Eso también se hace en España. O sea, perfectamente proyectos de esa naturaleza y de esta característica independiente,
pueden venir a enriquecer la oferta cultural del país y lo que se ve aquí no es nada extraño, no hay por qué tener temor, miedo, suspicacias con qué están haciendo en el determinado lugar. Están haciendo cultura, están haciendo teatro, están llamando a personas a que se vinculen a lo mejor del pensamiento y de la tradición universal. Reitero, es un placer haber colaborado con Perséfone Teatro, con Asuán y con Rainer, y por supuesto con su cabeza, don Adonis. Gracias. Yo quería decir que la dinámica desde mi experiencia fuera de Cuba, de espacios como este, cada vez son más escasos. No el teatro independiente, porque el teatro independiente, de hecho en el mundo la gran mayoría de los grupos son independientes, pero espacios como este ya cada vez son más escasos. Yo tuve un encuentro con un grupo en Argentina, donde recuerdo que era una casa grande, donde habían pasado varias horas en varias habitaciones. Había uno incluso que era una crítica directa estaba Macri en el poder en ese entonces, y era una burla, era una sátira a la juventud de Macri cuando fue secuestrado. Y aquí no me gustó mucho, pero vi otra en ese mismo espacio, en una habitación muy pequeña, más pequeña que la sala que estoy haciendo ahora en Montaplata. Era un poquito más grande tal vez que la sala que hice Hojas de Hierba, donde estaba muy bien. Pero estas experiencias cada vez son más escasas, caballeros, porque la industrialización del arte, eso también se está comiendo todo. Al industrializar la cultura, los grandes teatros, el marketing, el tipo de acciones o de actividades que son más underground, que rompen más con lo tradicional o con lo comercial, siempre van a estar al margen y siempre van a estar en conflicto con el poder. Exacto. Con el poder no solamente político, sino con el poder también cultural, porque el poder cultural en el cine lo vemos todo el tiempo, y tenemos un gran enemigo del cine que es Marvel, y está presente. Hay actores ahora, actrices como Jessica Lange, que acaban de pedir la jubilación y dicen que no hacen más cine, y hay otras grandes actrices que lo hacen para poder comer, y tú dices, ¿qué está pasando con esto? Se está desplazando el cine de arte, se está desplazando la industrialización y la comercialización extrema, está desplazando a la cultura, y eso también es preocupante, y eso es visto desde lo macro. Aquí en Cuba tiene otras connotaciones, pero el teatro hecho desde este sentido yo lo defiendo, y creo que siempre que se haga en espacios no convencionales es muy interesante. Ojalá que muchos jóvenes, que muchos teatristas abran sus casas para que Cuba sea un país teatral, para que Cuba sea un país cultural en el sentido más amplio, que no se vea que necesitamos necesariamente un espacio de la institución para que te legitime la obra y para que tú tengas público. El público se educa. Nosotros hemos logrado mantener un público en Perséfone Teatro. A veces nos fallan, pero hemos logrado mantener un público, y creo que eso también te lo da la constancia. Harold Pinter, que creo que quedó el tema de Pinter por hablar. Yo creo que Pinter era un transgresor, era un hombre que vivía como renegado un poco de la realidad impuesta, de las normas de la sociedad británica, y él estaba un poco más en ese sojo, en ese ático, escribiendo y quejándose del capitalismo atroz. Y en ese sentido eso se respira mucho en sus obras. Lo que específicamente con el teatro del absurdo en Pinter sí se puede ver más como la narrativa, se puede ver más una historia, un relato, y para mí eso es lo interesante. Yo creo que también los actores supieron llevarla bien. Fueron 3 meses y pico de trabajo, junio, julio, agosto, estuvimos sobre todo julio y agosto a full, parte de septiembre, estrenamos como a mediados de septiembre,
y el espectáculo ha gustado, le gusta a la gente por lo general tienen vida al verlo, al sentirlo, al ser parte de él. El público entra en este gran tártaro de los gigantes y empieza toda esta guerra entre estos dos personajes donde también es involucrado el público. Yo creo que también los ayudó también el trabajo actoral, la diferencia de los dos personajes, la diferencia de los dos actores, el trabajo psicológico que marca tanto a Perséfone en el teatro. Yo siempre insisto que no solamente se trabajan con personajes, ni con ilusiones, ni con lo que yo creo, ni desde lo general. Siempre se trabaja desde lo particular, desde tu vivencia, de cómo tú eres capaz de coser ese texto, esa idea de Pinter y esa idea de mi puesta en escena, cómo tú lo eres, lo genial es cuando tú lo eres capaz de coser a tus vivencias, a tu mundo interior, y ahí es cuando todo eso se arma un gran Frankenstein que termina siendo el personaje. Pedazos. Es importante unir los pedazos. Cuando quieres utilizar un solo pedazo, aquel Frankenstein nunca va a levantarse y se va a ver algo muerto y algo inerte. Por eso es muy necesario trabajar con el mundo interno de los actores, quiénes son ellos, qué es lo que quieren, y ir alimentando también y estimulando ciertas zonas desde el mundo psicológico que los ayude a encontrar esos personajes dentro, porque realmente la interpretación, más allá de lo que tú construyes el resultado, que eso lo construyes a partir del director, del texto y de la creatividad del propio actor, que tú construyes internamente todo lo que está pasando, que es lo que tú rellenas esos textos, tú rellenas esas acciones, tú rellenas esas miradas, tú rellenas esos conflictos, esas situaciones, es el actor que está viviendo. Y son cosas de ellos muy personales, que son transferidas de alguna manera, consciente o inconscientemente, al personaje y a la situación dramática. Yo, antes de todo, quiero dar las gracias al Instituto nuevamente, que nos dio el espacio. Me gustaría que los dos actores dijeran algo para terminar. Y nada, empiezas tú y que Rainer despide el programa. Así que nada, yo quiero que ellos hablen un poco ya específicamente de esto, de la complejidad psicológica y del sacrificio, que es altura en la Cuba de hoy y en el teatro independiente. Bueno, Acércate ya un poquito. sí, el trabajo fue muy complicado. Ya lo mencioné ahorita, el hecho de hacer algo diferente a lo que yo había hecho, a lo que estoy generalmente acostumbrado a hacer, vamos a decirlo de esa forma. Entender este personaje, vivir y tratar de pensar como piensa, ha sido un trabajo bastante fuerte. Aún está en proceso, siempre va a estar en proceso a medida que van pasando las funciones y las cosas que hagamos con él va a ir creciendo y siempre va a estar más vivo aún de lo que está. Yo creo que por ahí va la complejidad del personaje mío y el trabajo que estamos haciendo con Perséfone. Al principio no entendíamos mucho, pero creo que ha ido saliendo poco a poco. Hacer teatro independiente, yo sigo pensando que es muy complicado, sobre todo el hecho de eso, de conseguir las cosas, de buscar el público, de no tener las plataformas naturales por donde dar promoción, más bien es con el boca a boca, con nuestras redes, que son, llega un momento en que ya se hacen suficientes. Yo creo que esas son las mayores complejidades que estamos viviendo nosotros con este proceso y con nosotros anteriores. También con Ricardo éramos muchas más personas, era más el público que podía llegar. Nosotros ahora mismo somos 3, 4 y nada, a pesar de esas dificultades sigue viniendo gente, la sala se llena, no se llena de todo como las 2 primeras semanas, pero vienen bastante gente a ver la obra y eso se agradece y sobre todo por los comentarios que hacen el público cuando se va, cuando sale.
creo que a veces hasta cuando se acaban las funciones se quedan como un poco traumados, pero en cuanto salen de aquí nos escriben y nos dicen sus experiencias, lo que sintieron, sobre todo lo que sintieron cuando estaban disfrutando la obra, que es muy chocante. Y eso es lo que realmente se agradece, y es el proceso que uno realmente con el que se queda, más con el trabajo que uno pasa, con las cosas que vivimos, que sufrimos en el proceso de hacer la obra, sino más bien nos quedamos con cómo se siente el público y cómo nos sentimos nosotros cuando terminamos la función. Y eso para mí es lo más importante, es por el motivo por el cual hago terapia. Creo que hacer un teatro casi todos los terapistas. Lo más importante, Bárbara, también es la experiencia. O sea, es que el espectáculo se vuelve una experiencia para los espectadores y es una experiencia para los actores, siempre es una experiencia para los actores. Pero en este caso, más allá, el espectador como ente pasivo, observador, se vuelve como un ente activo de la acción. Está dentro del escenario, puede ser agredido en cualquier momento, hay elementos, hay cosas que todo el tiempo lo mantienen en alerta, en estado de SAP, y eso es interesantísimo, porque yo propongo precisamente el teatro contando historias de grandes autores como son Shakespeare, Pinter, O'Neill o Tennessee Williams, pero propongo estos espectáculos desde la experiencia, desde el que el espectador vive una experiencia, no va a ir como ente pasivo escuchando una historia y ver actores representando un molde determinado, sino va a ir a vivir una experiencia y los actores van a estar viviendo esa experiencia. Aquí, desde que entran no tiene un momento de calma, todo el tiempo están en función. Aparte, el mismo texto te impide estar en calma porque es tan absurdo dentro del absurdo que no te deja tener un momento de relajación o de desconectar de la obra. Todo el tiempo estás pendiente a ver qué es lo que están diciendo, por qué lo están diciendo, porque al final no es un elemento que te distraiga, es función aparte de las canciones y lo que pasa en la escena siempre lo mantiene contigo. Tomando el tema de Montaplato, la estructura cuando llegó, creo que tuvo un giro la puesta, porque hasta ese momento en que no la teníamos, todo el tiempo estábamos pensando qué era lo que iba a pasar con eso, que era como una ilusión que había ahí, pero que no se sabía exactamente qué era. Cuando llegó, el espectáculo subió cantidad, cambió muchas cosas que estaban en ilusiones, cambiaron y se hicieron algo fijo, y eso nos ayudó muchísimo. Eso fue maravilloso, sí, reitero los agradecimientos porque ver un sueño realizado es lo mejor. O sea, eso salió de aquí y de pronto fue realizado y construido por él. Sí, nos agotó muchísimo. Es lo mismo, o sea, es lo mismo de vuelta. Cuando yo construyo el objeto y los veo habitados por ellos, me pasa exactamente lo mismo. Una cosa es el objeto frío y una cosa es ver qué pasa con ese objeto, qué hacen ellos con ese objeto. Es indescriptible la emoción que se siente, ¿no? Y bueno, se convierte precisamente en un proceso creativo, artístico, colectivo. Es muy bonito. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio también para, junto a Juan Son, agradecerle también a Israel por el trabajo, no solo en la estructura como tal, sino también otras tareas que teníamos que hacer, y él nos echó una mano, como pintar las sillas, reparar las sillas, en fin, todo ese andamiaje que hay que preparar para que un proyecto como este salga a la luz. Entonces agradecerle por eso, y yo como el actor que interactúa más desde dentro en la estructura, para mí fue un gancho tremendo, fue un plus que me hizo, sobre todo en mitad de la obra hacia adelante, entender muchas cosas a nivel interno también, explorar zonas a nivel físico también, que ayudó muchísimo en la puesta, y nunca fue... Sí, porque como decía Donny, esta estructura es, en la puesta en escena viene siendo como la cárcel de este personaje de Gus, y ahí dentro empieza a desencadenarse todo este ambiente absurdo, de verdad, lo crudo del absurdo, y nada, mi personaje ahí vive esa cosa de como esta pesadilla que le infunde también un poco el personaje de Bane, que lo agobia, y entonces esta cosa del encierro, de querer salir,
y a la vez no, y a la vez preguntarse por qué estoy ahí, por qué me encierras, por qué vivimos esto, por qué, y toda esa serie de preguntas empiezan a desencadenar una dinámica ahí que se acerca al teatro de la crueldad muchísimo, y nada, que a nivel físico tuve que explorar muchas cosas, muchas zonas que lo que me brindaba, los límites que me brindaba trabajar la estructura. La gente se preocupa por ti en el espacio, ¿no? Es increíble porque hay una parte donde Reina está vomitando y cae hacia el piso y recibe un piñazo de azón por el pecho y como una pelota. No voy a contar la obra, pero bueno, lo que pasa sí a nivel, él se transgrede físicamente, mucho en la obra, y la gente se preocupa y dicen, ¿hasta cuándo este niño va a aguantar esos golpes o lo van a dañar si lo recibe todos los días o 2 veces por semana, 3 veces por semana? Y la gente se quedan como así, y eso es parte de tener también al espectador muy adentro, que está todo el tiempo preocupado por él. Hemos trabajado con un límite también físico, por ejemplo, Randy se daba un golpe, yo recuerdo que se daba 3 golpes en la cabeza contra el montaplato y dijimos, no puedes dar 3 golpes porque salió un día con un chichón así, literalmente, le dijimos, mira, no te das 2, no te das 3, vamos a darte a poner una cinta y date 1, y entonces ya se quedó en 1, y son cosas que uno va manejando, ¿no? De trabajar con el límite del actor, pero siempre cuidando, siempre en función de cuidarlo a él, y también cuidar a los espectadores, siempre se cuida, hay un límite, que yo creo que la magia está en cuando ese límite se desdibuja y se juega, ¿no? Pero dentro de nosotros siempre hay un coach que dice, hasta aquí, dentro de mí mismo como director, aunque parezca un poco loco y que los mando a la zona de peligro todo el tiempo, a la arena de gladiadores, siempre hay un sensor que se activa y dice, calma, hasta aquí llegaste con el espectador o hasta aquí llegaste con el actor. O sea, hay un límite que se llama el respeto y el cuidado también a los cuerpos ajenos y a actores y a espectadores. Entonces, nada, ahora retomando el tema de montaplatos, nunca para mí, a ver, antes de que la estructura estuviera, siempre, Adonis siempre tuvo claro lo que él pretendía que este personaje hiciera y lo que iba a jugar la estructura en la puesta como tal. Pero yo como actor, y viendo lo que pretendía Adonis que yo hiciese dentro de montaplatos, uno como actor siempre dice, wow, aquí esto tiene que tener cierta seguridad por ciertas cosas que el director quiere que uno explore. Y yo debo confesar de que nunca, hasta el sol de hoy, nunca he sentido inseguridad con la estructura. El actor nunca ha sentido inseguridad con la estructura. El personaje sí, en la puesta, por supuesto, eso es una tortura literalmente, pero yo como actor nunca he sentido inseguridad, una estructura súper fuerte que me ha dado la posibilidad de entregarme a ella, de saberla como un personaje más en la obra, y para mí me ha ayudado muchísimo, ya te digo, para encontrar el personaje, sobre todo a partir de la segunda parte de la obra, que cambia por completo. Y nada, volver y agradecerle a Israel de verdad por el trabajo. Y nada, solo nos resta invitarlos a que se comuniquen con nosotros si quieren disfrutar de la obra. Todavía tenemos muchísimo tiempo, todavía nos resta de funciones, así que estás a tiempo de reservar para ti, para tus amigos. Contáctenos por las redes sociales y ven a disfrutar del montaplatos. Es una experiencia única, como dice Adonis. Ahora habla un poco específicamente qué trae esta experiencia para ti como dirección específicamente. Ya un poco más de lo que hemos hablado. Para mí siempre trabajar con Perséfone Teatro siempre es un reto, siempre, porque por más que uno por más que lo tenga incorporado, por más que haya trabajado en obras anteriores, por más que conozca la dinámica, siempre es muy intenso el trabajo con Adonis, sobre todo a la hora de construir el personaje, hacerlo desde esa intimidad director-actor, de hacerlo, buscarle la verdad interna al personaje, no dejar nada al azar, no dejar nada en el aire, tenerlo todo bien justificado, bien hilvanado. La construcción emocional y psicológica. También, nosotros venimos de haber trabajado un espectáculo psicológico de O'Neill, Hughie anteriormente, pero esto yo creo que esto lo he enfrentado un poco con un poco más de madurez, ¿no? De entendimiento a la hora de
de hacer lo que Adonis me pedía, lo que quería para el personaje. Yo creo que se logró en esta obra una conexión muy buena de lo que él pretendía en Gus y lo que yo le pude ofrecer. Yo creo que hubo una sintonía ahí bastante importante porque tanto yo como él creo que estamos bastante complacidos con lo que se logró, y para mí Gus ha sido un viaje súper rico desde la conciencia, pero también desde entrar al surdo de una manera también de disfrutarlo y de saberme dentro de esa locura, ¿no? Y decir, vamos a viajar en esto, aunque el texto a veces uno no le encuentre el clic y diga, ¿para qué dice esto, no? Pero es un viaje tanto para nosotros y pretendemos de que para el público también lo sea. Yo creo que lo está haciendo, como dice Adonis, es venir acá y disfrutar de una obra de Perséfone Teatro, es una experiencia de vida, y eso es lo que pretendemos. Y para nosotros también lo es, tanto dentro como fuera de la escena. Entonces, nada, ¿algo más? No, yo quiero ya para terminar, decir, yo creo que ese ha sido el proceso que más te he visto, que has logrado crear como actor. No solamente has dependido 100% de la dirección, tú le has puesto mucho de ti, de tu creatividad, a hilvanar, sobre todo, construir el personaje, con tu construcción física, construcción de acciones, a nivel de acciones, tú has puesto mucho de tu creatividad, has despertado mucho la creatividad y has crecido como actor. Yo te he visto ir escalando, has crecido como persona y como actor, y este ha sido como tu escalón más alto. Y nada, hasta ahora quiero darle las gracias a todos los involucrados. Muchísimas gracias al Instituto de Activismo Hannah Arendt por invitarnos a hablar nuevamente. Ya lo hicimos en Ricardo II, ahora lo hacemos nuevo con el Montaplato. Muchísimas gracias a Tania Bruguera, muchísimas gracias a todos los sponsors que nos han ayudado a producir esta obra, a los involucrados, a los actores, a los diseñadores, al público asistente y nada, a Perséfone Teatro y al Teatro Independiente, y sigamos para adelante. Gracias. Gracias. Gracias.